Creemos que somos criaturas éticas, racionales y civilizadas. Construimos leyes, firmamos tratados y debatimos sobre lo que nos parece moralmente correcto desde la comodidad de nuestras pantallas. Sin embargo, la película Salvar al Soldado Ryan destruye esa ilusión en sus primeros 20 minutos. No es cualquier película, es una obra sobre el colapso de la mente humana bajo un estrés letal. Hoy vamos a analizar la psicología detrás de esta película y además veremos cómo el conflicto más importante en ella también atormenta a los líderes mundiales hoy en día con respecto a la situación en Irán. La película Salvar al Soldado Ryan, o Saving the Private Ryan en inglés, narra básicamente la historia de un escuadrón de batalla que en el escenario de la Segunda Guerra Mundial recibe la misión de rescatar a un soldado, James Ryan, que había perdido a sus 3 hermanos en el campo de batalla, y para evitar que él, que era el último hijo de una madre, también muriera, decidieron rescatarlos y así tratar de evitar el sufrimiento de esa madre, tratar de evitar un sufrimiento mayor en ella. Así es como este equipo recibe la misión. El capitán John Miller estuvo de acuerdo y aceptó la misión, pero varios de los integrantes de su equipo no estuvieron de acuerdo con ella. Aún así, fueron en rescate del soldado Ryan. En las primeras escenas, la película nos muestra la brutalidad con la que los soldados desembarcaron el 6 de junio de 1944 en el famoso desembarco de Normandía. En una de esas escenas vemos cómo al capitán Miller se le apaga el sonido y se centra en la brutalidad de esas imágenes que está viendo. Soldados llorando, soldados buscando sus miembros a causa de los disparos y las heridas que habían recibido. Y esa escena le impactó tanto que sufrió lo que se conoce como secuestro amigdalar, donde básicamente sus emociones habían tomado el control y se había apagado su córtex prefrontal, es decir, la parte de su cerebro que se encarga de la lógica y de pensar racionalmente para intentar resolver problemas. Y sus emociones, su sistema emocional, su sistema límbico había tomado el control de la situación. Y además estaba sufriendo lo que también se conoce como una desrealización, que es cuando sientes que tu entorno no es real e incluso puedes llegar a percibir objetos con tamaño y forma distinta a la que realmente tiene. Es de hecho como si estuvieras viviendo en una película. Esta escena la podemos describir como el absurdo del cual hablaba el filósofo Albert Camus. En ese momento, la virtud, el entrenamiento o incluso la moral no servían para nada. Morías o vivías por pura estadística geométrica, es decir, por dónde caían las balas, las granadas, las bombas. Estabas ante un universo que era ciego y sordo al dolor y al sufrimiento de esos soldados. Este y otros escenarios de guerra habían impactado psicológicamente en el capitán Miller. De hecho, la película nos muestra cómo a veces su mano temblaba. Esto es un marcador somático, ya que la película lo muestra como una especie de trastorno de estrés postraumático. Es decir, que las situaciones estresantes y además el hecho de ser capitán y tener que mostrar una imagen de calma y sosiego había afectado psicológicamente en el capitán. El director de la película, Steven Spielberg, decidió mantener estos detalles para aumentar la autenticidad y mostrar que incluso los líderes no son inmunes al dolor y al miedo. Avancemos en la película y veamos ahora la siguiente escena. Nos encontramos que en el trayecto, en busca del soldado Ryan, llegan a una zona donde hay una familia francesa. Una familia, esposo, la esposa y una hija pequeña. El padre, preocupado por su niña, decide darle la niña a uno de los soldados del escuadrón, al soldado rudo Adrián Caparzo. El padre quería proteger a su niña y el capitán Miller quería proteger a sus soldados, y por ello le dijo al soldado Adrián Caparzo que no tomara a la niña y que se centrara y estuviera atento al escenario por si había algún soldado nazi o alemán. Bien, aún así, Adrián Caparzo decidió tomar a la niña y desafiar las órdenes del capitán. Y justo por eso recibió un disparo de un francotirador alemán que lo dejó gravemente herido y también provocó su muerte minutos después. Y también
lo podemos pensar de la siguiente manera. Caparzo representa la ética del cuidado, es decir, yo debo salvar a esa niña, debo hacer esto que es correcto, salvarla. Y podemos entender que Caparzo lo hiciera, ya que está proyectando en esa situación su propia humanidad perdida y su instinto de protección. ¿Y por qué digo su propia humanidad perdida? Porque el entorno en el que se encuentra le exige convertirse en una máquina de matar para defender los ideales de su patria y además para sobrevivir. Y en esa situación de poder salvar o ayudar a esa familia encuentra una forma de redimirse y de poder decir, sigo siendo una buena persona que me preocupo por los demás y salvo a esta niña en el momento en que lo necesita. Pero la película es pesimista en el siguiente sentido. La guerra castiga la compasión. Y la moral civil, es decir, lo que en tiempos de paz nos hace buenas personas, en tiempos de guerra nos puede llevar a la muerte, como sucedió con el soldado Caparzo. Y vamos ahora con el dilema central que en mi opinión tiene la película. Con el correr de los minutos, llegamos a una escena en la que el equipo se enfrenta a unos soldados nazis. En este enfrentamiento, ellos salen victoriosos, pero pierden al médico. No obstante, capturan a un prisionero alemán. Pero tras la ira de haber perdido a uno de sus compañeros, ¿qué deberían hacer? ¿Deberían ejecutar a ese soldado alemán, lo cual sería un crimen de guerra? ¿O deberían liberarlo, según la Convención de Ginebra? En principio, decidieron ejecutarlo mediante fusilamiento. No obstante, el cabo Upham, que era un intelectual y estaba muy a favor de las normas y en contra de hecho de la guerra, aunque estaba en una, dijo al capitán que eso sería crimen y que no está bien, no es correcto que se asesine a ese soldado alemán. El capitán, roto, con mucha ira y también dolor por dentro, decide hacerle caso a los consejos de Upham y liberar al soldado alemán. Esta escena de la película es muy frágil, ya que la autoridad del capitán se ve muy comprometida, debido a que el soldado Richard Raven cuestiona la autoridad de Miller y le dice que eso que está haciendo no es correcto, que ya habían perdido a un compañero a causa de rescatar a un soldado que ni siquiera conocían y que ahora estaban dejando libre a un soldado alemán que en el futuro podría nuevamente encontrarse con ellos y de hecho matarlos en el campo de batalla. Y como veremos más adelante, creo que esta escena narra algo que es muy pertinente en nuestros días, ya que es muy similar a la situación que hay en Irán y la guerra preventiva que supuestamente ha iniciado Trump y también Israel. ¿Por qué? Porque el soldado Richard Raven le dice al capitán, es mejor que lo ejecutemos, ya que posiblemente en el futuro nos lo encontremos y nos pueda hacer daño. Y es uno de los argumentos que de hecho usa Donald Trump para justificar su ataque a Irán. Irán está desarrollando armas nucleares y es mejor que los ataquemos y destruyamos ese plan antes de que en un futuro luego nos arrepintamos de que ellos hayan desarrollado ese tipo de armas. Avancemos al final de la película. Consiguen encontrar al soldado Ryan, pero el soldado Ryan no le parece bien que él tenga que irse del campo de la batalla y abandonar a sus compañeros. Y bueno, pues el equipo del capitán Miller, resignado, tuvo que también quedarse y apoyarlo y luchar contra esos soldados. Y me gustaría que analicemos una situación. En esta batalla final, el cabo Timothy Upham es presentado sufriendo lo que se conoce como una respuesta de parálisis extrema ante el miedo o congelamiento. Unos escalones más arriba, el soldado judío-americano Melis estaba teniendo una batalla contra un soldado alemán. Y esta es la escena más devastadora de la película, ya que ese soldado alemán termina clavando lentamente un cuchillo sobre el corazón de Melis. Cuando vemos a Melis clamar por su vida, llorar, y a unos escasos escalones se encontraba Upham, que podía haber ayudado a Melis, pero por el miedo a la muerte no decidió ir a ese lugar y se paralizó. Upham sufrió lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva, y de hecho sufrió una disonancia cognitiva bastante insoportable, porque él tiene unos ideales bastante altos sobre la hermandad, pero el miedo a la muerte no lo dejaba actuar. Entonces él quería ayudar a sus compañeros, pero tampoco quería morir, y entonces tenía esa disonancia que lo llevó al congelamiento, a esa parálisis extrema, y
por ello Mellish terminó falleciendo. ¿Y qué sucedió con el soldado Steamboat Willie, es decir, el soldado alemán que habían capturado y habían liberado? Pues la película lo vuelve a presentar en esta batalla final, y resulta que es bastante decisivo, ya que este soldado alemán liberado termina matando al capitán Miller y a otros compañeros del escuadrón. Es decir, se terminó cumpliendo lo que el soldado Richard Raven le advertía al capitán. Cuidado, porque en el futuro este soldado que ahora estamos liberando nos puede hacer daño a nosotros. Y así fue. Resulta que Upham, cuando vio que ya estaban ganando, se llenó de valentía porque vio que ya estaban ganando y les dijo a los soldados alemanes que soltaran las armas. Uno de esos soldados alemanes era Steamboat Willie, que reconoció a Upham y creyó que esta vez se iba a librar. Pero resulta que cuando el soldado alemán habló con Upham, Upham terminó apretando el gatillo de su arma, disparándole y matando a Steamboat Willie, el soldado alemán. Esta escena nos muestra cómo al final Upham es afectado también por la guerra y termina tirando al trasto todos esos principios que hasta ahora lo habían sostenido y mata al soldado alemán, que en ese momento era prisionero. Esto me recuerda también a la obra de Homero, la Odisea, que nos muestra al final cómo Odiseo es transformado, no es el mismo hombre que era antes, es decir, ahora es otro hombre distinto, también transformado a causa de la letalidad y la brutalidad que hay en la guerra. Como os dije, estas escenas están muy relacionadas con la actualidad y el conflicto en Irán. Hay razones para atacar preventivamente y hay razones para no atacar preventivamente. Según la ética deontológica de Kant, lo mejor es no atacar preventivamente, ya que estaríamos dañando infraestructuras básicas para la vida y además estaríamos ejecutando a civiles a causa de las bombas, a civiles inocentes. Otra razón para no atacar sería el daño moral. Cuando se ataca a una nación, hay un daño moral en la población y ese daño moral en el futuro suele crear fanáticos que se levanten a nuevamente defender a su patria o incluso a vengarse de eso que ha sucedido. Pero así como hay razones para no atacar preventivamente, también hay razones para atacar preventivamente. Una de ellas es el cálculo del mal menor, es decir, el utilitarismo. Si el capitán Miller hubiera sido utilitarista, hubiera ejecutado al soldado alemán para defender a sus hombres, para prevenirlos de un futuro riesgo. Esto significa que si sabes que una nación está a punto de desarrollar una bomba atómica, debes impedir eso, ya que si no lo impides, serías cómplice, te convertirías en cómplice de esa situación. Y esto se conoce como la paradoja de Karl Popper. Es decir, si toleras esa situación, lo más probable es que en el futuro, tú que toleras esa situación, termines siendo destruido por aquel al que tolerabas. Es decir, que los tolerantes pueden acabar destruidos por aquellos a los que toleraban, según esta paradoja. Y otra de las razones para atacar preventivamente está relacionada con la teoría de juegos. Y es que si Irán desarrolla esa arma nuclear, la disuasión mundial se desmorona y todos nuevamente retomarían una carrera armamentística, sobre todo los países de a su alrededor, lo cual pondría en muchísimo más riesgo al mundo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es mejor atacar preventivamente o dejar que la vida acontezca? Porque, total, solo es un futuro hipotético y no se sabe si realmente va a llegar o no. Me gustaría cerrar el vídeo comentando el final de la película. En el final, el capitán Miller, antes de morir, se encuentra con el soldado Ryan y el capitán Miller le dice: gánatelo, gánate esto. Es decir, hemos sacrificado nuestras vidas por ti, pero gánatelo. Y el soldado Ryan, a causa de eso, desarrolla lo que se conoce como la culpa del superviviente. Es decir, que su vida ya no le pertenece más a él, sino a aquellos que se sacrificaron por él. Y es por eso que al final de la película, el soldado Ryan le pregunta a su esposa: dime que he sido un buen hombre. Porque estaba buscando esa validación que le demostrara que se había ganado ese sacrificio que habían hecho por él. Sobrevivir no fue un premio, sino que fue una condena a justificar el resto de sus días la bondad del capitán Miller, que había dado su vida por él. Como conclusión, podemos decir que Steven Spielberg no hizo una película sobre buenos y malos, hizo un escáner cerebral a la humanidad. Nos demostró que nuestros ideales éticos son frágiles, que la empatía puede ser una sentencia de muerte y que cuando la geopolítica se sienta a jugar con el futuro, no suele haber resoluciones limpias, sino herencias de dolor.
Bien, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si quieres que continuemos reflexionando sobre estos temas y otros más variados, déjate un me gusta, comenta el vídeo y compártelo. Hasta la próxima.